La serpiente de Humboldt. ¿Sabían que Humboldt vivió uno de los eventos más importantes de esta travesía cuando navegaba en canoa hacia el invernadero del Garzal? Pues bien, en ese entonces, como ahora, Bodegas se inundaba terriblemente durante la época invernal, razón por la cual sus habitantes tenían que desplazarse a otros lugares más altos en los que la crecida de los ríos no les afectara. Es por esto que, según Neptali Zúñiga, a dichos sitios se les conocía como invernaderos o lugares para pasar el invierno. Es en este trayecto hacia el invernadero del Garzal que los canoeros, acostumbrados a sujetarse de las ramas para poder avanzar, hacen que una serpiente de las más venenosas caiga desde la ramada hacia el interior de la embarcación. Una víbora de color verde, con veneno capaz de producir sangrado de los labios, ojos, nariz, dedos y todas las articulaciones. De repente se coloca en actitud de querer atacar y entonces escapa. Hoy, más de 200 años después, intentaré averiguar cuál fue aquella serpiente que registró Humboldt en sus diarios. Hola, soy Ariel Tulcanazo. Estoy en el Vivarium de Quito. Hoy vengo a saber más información de aquella serpiente que vio Humboldt en Babahoyo. Acompáñenme. El Vivarium de Quito es un espléndido lugar en el que se trabaja decididamente para el estudio y la conservación de los reptiles en el Ecuador, institución en la cual me impresioné gratamente al ver el esmero con que cuidan no solo a los hermosos animales vivos que están bajo su cargo, sino también a aquellos sapos, lagartijas y serpientes muertas que conservan sumergidos en alcohol y dentro de frascos de vidrio, siempre listos para el estudio de todos aquellos que quieran saber más sobre estos increíbles animales. Pienso que Humboldt estaría muy contento al saber que en la actualidad nuestro país cuenta con una institución como el Vivarium que promueve la conservación de las serpientes, concientizando a las personas sobre el importante papel que cumplen estos animales en el ecosistema y a su vez erradicando los prejuicios que giran en torno a estos animales. Ya lo dijo Humboldt, el mismísimo padre de la ecología: ellas no son tan malvadas. Que ellos vengan y sepan que las serpientes cumplen un rol muy importante en la naturaleza, que no son animales rastreros, que muchas veces por cultura fueron maldecidos y ese tipo de cosas. Entonces ellos ya vienen, aprenden un poquito y es como que dicen, ok, entonces las serpientes no son tan malas. Qué refrescante fue oír en la voz de los científicos actuales cómo esta opinión no ha cambiado en más de 200 años. Cabe resaltar que aquí pude encontrar el libro Serpientes Venenosas del Ecuador, sin el cual
esta investigación no habría sido posible y cuya autora es quien dirige esta institución. Me refiero a la magíster María Elena Barragán, a quien preguntaré su criterio sobre la serpiente que registró Humboldt en esta travesía. Hola, soy Ariel Tulcanazo. Estoy con la magíster María Elena Barragán, coautora del libro Serpientes venenosas del Ecuador y directora del Vivarium de Quito. Buenas tardes, María Elena. Es un gusto para nosotros haberte recibido y contarte un poco de qué especie puede ser esta que describe estas aventuras de von Humboldt cuando viene al Ecuador. Humboldt, en sus diarios de viaje, nos dice que después de llegar en balsa a Babahoyo, se fue en canoa hacia el invernadero del Garzal, y que en el camino los canoeros, para ir en contracorriente, se agarraban de las ramas, y que de una de ellas cayó una serpiente. Él la describe, nos dice que era verde, que era venenosa, y que los efectos de su mordedura ocasionaba el sangrado de encías, labios y las articulaciones. María Elena, ¿cree usted que con estos datos nosotros podamos saber aproximadamente cuál sería la serpiente que pudo haber visto Humboldt? Bueno, basarnos en una descripción tan sencilla es muy complejo. Yo no te puedo decir, es esta especie. Tomemos en cuenta que en Ecuador hay cerca de 280 especies de serpientes. Podemos estar hablando de múltiples especies que entran en esta descripción de ser verdes arborícolas. Partamos de una descripción que efectivamente sí corresponde a que el veneno de una serpiente arborícola que es venenosa y que estaría distribuida en la zona de este río coincidiría, pero debemos dejar claro que para muchas personas las serpientes son venenosas. Entonces yo no puedo asegurarte que esa descripción corresponde a una papagayo lorito que es de la costa, que le llaman y que es la Botrytis schlegli. Puede ser como puede no ser. Me encantó la rigurosidad científica con la cual magíster Barragán respondió a mi pregunta, porque comprendo que nadie puede afirmar sin temor a equivocarse que se trataba en realidad de una serpiente venenosa. Pero me gustó mucho más saber que si esto fuera así, mi conclusión sería correcta. Y en efecto, aquella serpiente que describió Humboldt en su viaje al invernadero del Garzal no sería otra que la Botrytis schlegeli. Pero efectivamente, si pensaríamos en que es una serpiente venenosa, correspondería a una serpiente arborícola, correspondería a una serpiente que por estar dentro del grupo de los vipéridos, su veneno es un veneno hemotóxico que claramente tiene una afectación al sistema de coagulación de la sangre. Entonces esa es la razón de explicar o de entender por qué razón estos envenenamientos, entre otras cosas, su sintomatología son tener hemorragias a nivel de ojos, a nivel de mucosas de la boca, también afecta a nivel de ciertas células del riñón, por eso podríamos tener sangre en orina. Entonces sí son los efectos y coincidiría con lo que tú afirmas. Y para los que aún dudan de que Humboldt fuera un polímata, sepan que en efecto él también conocía de serpientes. Escuchen si no lo que dice María Elena Barragán. Humboldt nos dice que por la rapidez del suceso no pudo contar los anillos de esta serpiente. ¿En qué le hubiera ayudado a contar?
Bueno, tienes que saber que a nivel de taxonomía, que es un área de trabajo de la zoología que nos ayuda a clasificar a las especies. Y claramente las especies tienen una nominación, una nomenclatura de cada escama y tienen una nomenclatura que nos permite identificar a las especies en función del cumplimiento de estas características. Entonces, si Humboldt en sus relatos, en sus ensayos, reporta que estuvo interesado en contar las escamas, pues es correcto porque la clasificación y la identificación de las especies se hace exactamente a través del conteo de escamas. Entonces esto parece que él tenía conocimientos de esto, no pudo hacerlo, desafortunadamente porque la serpiente fue más rápida y se les escapó, pero sí se clasifican a los organismos, en este caso las serpientes, al contar y al identificar que tengan ciertas características y entre otras el tener ciertas escamas, la presencia de ciertas escamas. Humboldt también nos habla de los antídotos para el veneno de las serpientes. Nos dice que usaban el tabaco y el bijao. ¿Actualmente lo siguen utilizando? Bueno, es interesante esto que mencionas porque mira, en una publicación, Serpientes Venenosas del Ecuador, de los cuales esta organización es la autora y hay dos coautores conmigo, yo soy también parte de los coautores, se levantó información de todos los tratamientos que se hacen actualmente en comunidades amazónicas y costeñas para el tratamiento de un envenenamiento. Lo que hay que entender es que no es verdad o esta creencia de que la planta me ayuda a salvarme de la mordedura de esta serpiente, eso no es correcto. Simplemente que la sabiduría de muchas comunidades les ha posibilitado aprender a entender los principios activos de plantas para poder utilizarlas en toda la sintomatología que se da cuando uno es mordido. Por ejemplo, el aprender les pongo un ejemplo, la manzanilla es un antiinflamatorio que todos conocemos, que nuestras abuelas lo manejaban y que cuando tienes una inflamación a nivel estomacal, el tomarte una infusión de agua de manzanilla te alivia esta inflamación. Entonces, haber aprendido que la planta de manzanilla tiene principios activos para aliviar una inflamación, pero no es que la planta de manzanilla es para el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tenemos una documentación aquí de esta obra publicada en 2016 que da cuenta de algunas plantas que se usan hasta la actualidad. Y aquí tenemos la que tú mencionas, la planta del bijao, que es una planta usada por comunidades mestizas y que ellos la utilizan para disminuir la hinchazón, cocinan a la planta con agua y con esta agua se lava al paciente el lugar mordido y la raíz de la planta se utiliza machacándola, haciéndola hervir y bebiendo la cocción. O sea, es una práctica que todavía se maneja en el Ecuador para dar a una persona que ha sufrido envenenamiento. Lo interesante de esto es que deberíamos hacer estudios para demostrar que esto tiene su efectividad. No vamos a dudar de lo que hacen las comunidades. Sin embargo, ustedes saben que lo que se publica es lo que da cuenta de que hay una evidencia. Y por otro lado están también las hojas de la planta del tabaco que dicen que son usadas cuando se obtiene el zumo de las hojas y también esto da cuenta de la utilización en una comunidad mestiza. Son los dos ejemplos de plantas que están documentadas en estos ensayos de Humboldt y que coinciden con prácticas que hasta hoy en día se mantienen en algunas comunidades mestizas. Entonces, podríamos decir que los relatos de Humboldt simplemente faltó un poco más de precisión, pero miren ustedes cómo un documento de los viajes de Humboldt encuentra su descripción casi coincidencial con las plantas que hasta hoy en día se utilizan, lo cual es algo muy interesante. Expedición Humboldt.
la ruta entre San Borondón y Babahoyo